Bueno, hablemos un poquito de la Cuba comunista, o mejor dicho, de la Revolución cubana. ¿Qué fue? La Revolución cubana fue uno de los eventos más importantes de la historia política contemporánea de América Latina y el Caribe. Consistió en la sublevación contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista en 1953 por parte de un movimiento guerrillero izquierdista cubano llamado Movimiento 26 de Julio, encabezado por Fidel Castro. La Revolución cubana fue exitosa en derrocar el gobierno pro-norteamericano de Batista e instaurar uno nuevo bajo premisas democráticas. Bajo influencia de la Unión Soviética, rápidamente Cuba se dirigió hacia el comunismo. La Revolución cubana comprende una serie de diversos eventos. Se inició con la lucha armada con las guerrillas comunistas rebeldes y culminó con la instauración del gobierno revolucionario. Este gobierno fue la dictadura cubana, gobernada en casi su totalidad por los hermanos Castro, Fidel y Raúl. Bueno, las causas de la revolución pueden resumirse en el descontento popular. El gobierno de Batista no logra ocultar escandalosos niveles de corrupción ni su origen fraudulento. En consecuencia, surgió una oposición bastante radicalizada no solo de los barbudos, sino también de todo el pueblo cubano. Por otra parte, encontramos el derrocamiento del Partido del Pueblo Cubano. Los militantes de la generación del centenario eran del partido ganador de las elecciones de 1952 y expulsada del poder por el golpe militar de Batista. Esto los impulsó a acciones radicales que luego darían pie a la guerrilla. Por último, como causa, encontramos la intervención norteamericana en Cuba. Las políticas intromisivas de Estados Unidos en Cuba databan de hacía décadas, ya que el país norteamericano había intervenido en la propia emancipación cubana de España, reservándose luego importantes cuotas de poder dentro de su gobierno, directa o indirectamente. Esto engendró un sentimiento antinorteamericano que empujó a ciertos partidos hacia el comunismo. Bueno, las consecuencias de la Revolución cubana fueron el fin de la dictadura de Batista en 1959 y la proclamación de un nuevo gobierno. También la transición paulatina de Cuba hacia un gobierno comunista bajo el mando de los guerrilleros al mando de Castro. Por otra parte, la declaración de enemistad con los Estados Unidos y la alianza de Cuba con la Unión Soviética. Y por último, el inicio del bloqueo estadounidense a la isla en 1960. Bueno, ¿por qué fue importante esta revolución? Este proceso revolucionario instauró la dictadura comunista cubana, que aún perdura intacta a pesar del bloqueo económico con que los Estados Unidos la castigan desde mediados del siglo XX. Además, Cuba dependía totalmente de la Unión Soviética, y al esta desmoronarse, afectó significativamente a la población cubana. Este periodo es llamado el periodo especial cubano. Bueno, ¿cuál es o qué es el periodo especial cubano? En 1991 se produjo la caída de la Unión Soviética como protectora del bloque socialista del mundo, y así llega a su fin la Guerra Fría. Pero esto afectaba significativamente a Cuba, que aún sufría el embargo estadounidense. No podía comerciar libremente al mismo tiempo que su principal fuente de alimento y financiamiento acababa de derrumbarse. Esto significó un agudo periodo de crisis en Cuba. La población sufrió hambruna, hubo colapso del transporte por falta de hidrocarburos y emigración masiva del mundo más desesperado, dando origen así a los tristemente célebres balseros cubanos.